Bienvenidos a Hablando Paja. Ponte cómodo y disfruta de este programa lleno de historias, anécdotas y seguramente algo de irreverencia. Hecho a mi manera. Presentado por Edgar Basabe, especialista en nueva construcción, Miami-Dade y Broward. Presentado por Edgar Basabe, especialista en nueva construcción, Miami-Dade y Broward. Hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Hablando Paja. Pónganse cómodos, qué gusto saludarles y recibirles en nuestro programa, como cada miércoles a esta hora, conectados en este momento en vivo para Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn y X. A esta hora les saludamos a todos y les agradecemos muchísimo que estén conectados con nosotros. Les recordamos además que pueden enviarnos sus mensajes desde cualquier plataforma, los vamos a leer y vamos a estar muy contentos de saber que son parte de esta comunidad. Y ya nos está escribiendo Anto Delin, dice, me encantas, camionera. Tenemos una comunidad de camioneras que nos escuchan y que nos ven y eso me hace súper, súper, súper feliz. Vamos a recibir a nuestro invitado habitual. Vamos otra vez. Espérate, concha. Muy bien, muy bien. Mi querido Edgar Basabe, especialista en real estate, ¿cómo estás tú? Muy bien, de maravilla, corriendo, pero llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. Ronald Mendible, Adri Bella, bueno, a todos, muchísimas gracias. Díganos desde dónde se conectan, en qué parte de Estados Unidos, Venezuela o el mundo están conectados, eso nos hace muy felices. Pero además también, si quieren formar parte de la conversación, pues lo pueden hacer. Simplemente haciendo sus preguntas, sus comentarios, lo que quieran decir en este programa, estamos abiertos a escucharles. Mi querido Edgar, hablamos mucho en este programa de, bueno, tienes que comprar, invierte en tu propiedad, invierte en tu futuro, pero, chico, la verdad es que hay gente que siempre está pensando que no es el momento. Eso es como cuando tú te casas y vas a tener hijos. No, no estamos listos. Nunca se va a estar listo para ser papá. Yo Nunca. pienso, yo pienso que comprar tu primera propiedad es más o menos igual, como que nunca vas a estar listo para ese momento. ¿Estás de Wow, acuerdo? muy buena analogía. Realmente, o mejor dicho, usualmente la gente que compra su primera casa viene Ujú. de estar rentando, de pagar un pago mensual y al comprar pasan a un pago mensual mucho más alto que evidentemente da miedo, da susto y no hay, me atrevo a decir que casi todos los primeros compradores pasamos por ese miedo Ok. y solamente el tiempo es el único que dice, hey, hice una buena decisión, de verdad fue algo que valió la pena. Ok. Pero solo son los años. Incluso yo me atrevo a decir que no es el primero ni el segundo. Yo me atrevo a decir que es el cuarto, el quinto, que se viene a ver, como dicen en Venezuela, el queso a la tostada. Porque Ok. ahí es que te pones a ver que las rentas han ido subiendo, se han ido despegando un poco y tú sigues en el mismo pago mensual. Y es lo que te empieza a crear esa estabilidad y ese colchón. Pero solamente con el tiempo. Igual cuando eres padre y luego que los tienes y ves todo el estrés y todo lo demás, pero empiezan a crecer y te empiezan a decir papá y a hablar contigo y te derrites y quedas como que todo valió la pena. Entonces, muy buena analogía, te la voy a robar. No, no, derecho de autor. Claro, porque sí, es esa sensación de no, no voy a estar listo, no estoy listo, no estoy seguro. O sea, te lo digo porque además conozco mucha gente que son ciudadanos residentes que tienen más de 10 años en este país y siguen alquilados. Entonces yo les digo, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque a mí me hace sentido un poco la gente que, y sin embargo, también conozco muchas personas que están bajo asilo y tienen su propiedad, que están bajo TPS y tienen su propiedad. Que, o sea, sabes, que vieron las cosas de alguna forma distintas desde el principio, pero entonces cuando veo a los que uno pensaría, ¿estás listo? Ellos dicen, no, no lo he hecho. Y tú le preguntas por qué, no sé. No, Algunos, no, no. sí, la respuesta quizás, y es la que tú debes haber escuchado más, es, es que voy a esperar que los precios bajen. Esa es Van a la más bajar los común. precios. Ujú. Bueno, ahora literalmente no es algo que digo yo, creo que lo hablamos en el programa pasado, está el video rodando, lo pueden googlear. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, salió a decir que no pensaba hacer que las casas bajaran, todo lo contrario,
que iba a hacer que las casas se mantuvieran e incluso que subieran, porque era la manera de premiar a esos trabajadores que hicieron lo correcto en comprar su casa, y la manera de premiarlos es hacer que ganen valor, que si él hace que los precios bajen, destruye la economía y no quiere que eso pase. Entonces, yo he posteado mucho en mis redes y, o sea, siento que no le han dado el eco necesario, porque incluso he hecho como 3 historias diciendo, díganme en qué canal lo vieron, díganme en qué canal de televisión lo están transmitiendo, qué social media importante de canal de televisión está hablando de eso. Nadie quiere hablar de eso, no le han hecho ni eco, ni siquiera lo han publicado, porque fue una entrevista en vivo que le hicieron en la Casa Blanca y salió el short y él lo habló, pero la gente como si eso no hubiese pasado. ¿Por qué? Porque eso no es amarillismo, eso no vende. Y Claro. estaba hablando hoy con una cliente y le digo, Trump ya se había ganado mi corazón cuando liberó a Venezuela, no antes. Exacto. Claro, al liberar, porque Venezuela es libre, señores, a partir de ahora. Dúdenlo, tengan miedo, tal, pero la libertad ya pasó. Es un proceso que va a durar mucho más de lo que nos gustaría, pero ya arrancó y es lo más importante. Exacto. Pero desde ahí él se ganó mi corazón y eso es la verdad, y tiene un lugar muy especial porque tuvimos muchos años sometidos en eso. Yo viví toda la dictadura, por decirlo de esa manera. Entonces, Claro. tengo 25 años y tiene 27, o sea, saca cuenta. Entonces, Claro. Es algo que siempre le voy a estar agradecido, pero además de eso se atrevió a decir algo que nadie se había atrevido desde que yo vivo aquí por más de 10 años, que nadie se había atrevido a tocar o hablar del tema de las casas, porque incluso la administración anterior decía que estaba buscando la manera de hacer que las casas bajasen. Incluso la candidata presidencial anterior, Kamala Harris, estaba diciendo que ella estaba buscando, si ella ganaba, prometía buscar planes para bajar el precio de las casas. Y nadie se había atrevido a decir lo que yo ni siquiera lo había visto de la manera como él lo habló. Y dije, wow, como yo no lo veía ni siquiera de esa manera siendo real estate, de que no es solo que no es sano que los precios bajen, es que estás destruyendo el capital de la gente que ha trabajado para conseguirlo. Estás, como se lo dije a la clienta, ya yo vi que teóricamente tú estás castigando al que lo hizo bien, si bajas los precios, y premiando al que no lo hizo bien. Y la vida no consiste en eso. Exacto, porque cuando tú inviertes en una propiedad, lo haces, o sea, siempre... Sacrificio, estás dando tus ahorros, tu esperanza, tu sudor. ¿Para qué? Para que el presidente vaya en contra de ti, el que sea que esté mandando, y busque bajar el valor de esa propiedad. No, señores. No tiene sentido. Entonces, porque eso sería retroceder en la economía. O sea, una algo economía... que nadie se había atrevido. O sea, de verdad se los digo, de por lo menos los últimos 10 años yo no había visto a nadie. Todos esquivaban el tema de las casas y todos querían quedar bien y quedar bonito diciendo, vamos a hacer que bajen, vamos a hacer que bajen. Y más allá que dio la respuesta, para mí, del $1.000.000, dijo otra cosa muy inteligente. No vamos a hacer que bajen, todo lo contrario, vamos a hacer que suban, pero wait, vamos a hacer que cada vez más sea más fácil para la familia norteamericana conseguir su primera casa. ¿Cómo? Y él dijo cómo, o sea, dio hasta la solución de una vez, que ya todos sabemos que de eso sí se viene trabajando él desde que entró en el día 1 en la Casa Blanca, en bajar la tasa de interés. Punto. O sea, dijo el problema y dijo la solución y lo dio detallado y dijo lo que él piensa y lo que se va a hacer. Entonces, ahí mata todos los mitos y disculpa que te ataje la gente que va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar, va a bajar. Y me voy más allá, esto no me canso de repetirlo, no me canso de explicarlo. Y saca el clip de ahí, reprodúcelo y ponlo en Instagram. De que, señores, cuando las casas bajan, eso se traduce a una mala economía. Se traduce a desempleo, a que no hay trabajo, a que no hay comida, señores. Entonces la gente lo dice sin ser consciente de lo que está pidiendo. Igual yo he escuchado gente, ojalá vuelvan las tasas del COVID. Señor, tú no escuchaste la última palabra que acaba de salir por tu boca. COVID, muerte, lockdown, desesperación, tristeza. Y yo se lo he dicho a la gente, yo le pido a Dios que jamás eso vuelva a ocurrir. Yo le pido a Dios que jamás yo vea unas tasas vivo del 2%, porque las tasas del 2% costó millones de vidas. Costó mucho desempleo, costó mucha gente que perdió negocios, trabajo, empresas que quebraron. ¿Cómo tú vas a pedir eso? ¿Por agarrar una tasa del 2%?
Sí. Y ahora me río. ¿Quiénes fueron los que compraron? Los que tenían dinero y estaban preparados. Esa gente que quería que todo ver bajo, llegó el momento y ninguno tomó acción, ninguno jaló el gatillo. ¿Por qué? Porque no estaban listos, no estaban preparados. Y ellos decían que iba a seguir bajando, bajando. Y lo que pasó fue que sí, los intereses bajaron. Llegó a estar al 1.8%. Pero Imagínate. miren, las casas se duplicaron. Sí. Duplicaron. Escuchen la palabra, duplicaron su valor. Es que Entonces, nosotros lo vivimos. Cuando nosotros llegamos a este país, llegamos en el 2019. En el 2018, antes de venirnos, vimos unas casas que se estaban construyendo nuevas en el Doral. Y entramos y las vimos y no sé qué. ¿cuáles son? Y sí, y costaba $450,000 esa casa. Búsquela Una ahorita. casa, 4 habitaciones, no sé qué, claro, mini patio Mickey Mouse chiquitico, porque Sí, ya bueno, sé no hay cuáles son. terreno, o sea, estábamos haciendo el negocio y no nos metimos en la casa porque como todavía no vivíamos aquí, teníamos que comprarlas como turistas. Había un tema ahí muy Era complicado, no mucho la más podemos down poner. payment, la tasa de interés El mucho down más payment alta. era 50%, lo habían puesto en ese momento para los venezolanos. Eso era una cosa muy loca. Y entonces no la podemos poner a nombre de nosotros. Ahí hubo un problema. Bueno, no la pudimos comprar. Esas casas hoy en día cuestan $1,000,000. Y tú dices, bueno, ya, o sea, obviamente 450,000 lo comparas con $1,000,000, es una locura. Y eso fue hace 7 años, 8 años, pero Correcto. todo eso aumentó o sea, una barbaridad después del COVID. Entonces, unas cosas compensan la otra, las tasas de interés bajas, pero los precios suben drásticamente, lo que tú dices. Literalmente. Y ya por lo menos no he visto más las campañas de volvemos a la ciudad Doral porque es donde vivimos y donde más noticias salen de Sí, que está abandonada, de que habían casas vacías, de que se estaban rematando. Señores, volvemos a decir lo mismo, sigue sin ocurrir. Sé que ha sí. habido migración, sé que hay gente que se ha ido del estado, sé que hay gente que se ha ido del país, sé que hay gente que lastimosamente han deportado. Señores, el mercado se ha mantenido firme y se va a mantener firme. O sea, y por lo menos se puede decir que se va a mantener firme y al menos que haya una guerra, que haya un COVID. Si exceptuamos esas dos cosas, se va a mantener firme y lo puedo casi que escribir literalmente, por lo menos por lo que quede el gobierno de Donald Trump, porque su plan, él siempre va a ser un gobierno capitalista, de que todo Empresario. se maxifique completo. Por eso digo, porque si cae otro gobierno que viene con esas mentalidades, yo lo digo abiertamente, a mí me da pavor cada vez que yo escuchaba a Kamala Harris hablar lo que salía de su boca. ¿Por qué? Y yo no soy republicano ni estoy inscrito como republicano. No vayan a creer eso. Yo dije que no me inscribía nunca en un partido político porque vengo de un país donde por la politiquería se llegó a donde se llegó. Por Así es. ser fanático, porque al día de hoy existe gente chavista sin sentido. Entonces yo no quiero ser de un partido solo porque sí, sino ser consciente y tomar una buena decisión. Pero ella, al decir, ella hablaba de muchos planes públicos. Señores, yo lo digo, esos planes públicos son para los vagos, los que no les gusta trabajar, porque yo no quiero que el gobierno a mí me regale una casa, yo no quiero que el gobierno me dé a mí un paquete de ayuda de comida, yo no quiero que el gobierno a mí me dé un salario para mantener a mi hijo. Y yo no estoy diciendo que hay gente que no lo necesite, no, y que esté mal el que lo tome, no, pero yo vengo de un país que todo eso nos costó la libertad. Yo vengo de un país que todo eso nos costó que todos tuviéramos que salir. Más de 8 millones de personas tuvieron que salir por las cosas gratis. Entonces yo no quiero Exactamente. nada gratis, yo no Exacto. quiero nada gratis, yo quiero pagar todo, yo quiero pagar mi luz, yo quiero pagar mi agua, yo quiero pagar mi internet y poder trabajar y ganar dinero para poderlo pagar. Porque en Exacto. Venezuela, después de todo lo gratis, costó lo más caro, como yo siempre digo, lo gratis es lo más caro. Ya después ni trabajando podías mantenerte ni pagar nada porque todo era gratis, se convirtió en una economía paralela. Entonces, cuando ella decía que iba a hacer programas para que fueran cosas gratis, cosas gratis, cosas gratis, yo no quiero nada gratis. Ya yo vengo de un país que por lo gratis se destruyó. Yo no quiero que este país se destruya por lo gratis. Que sea un país accesible, que la gente tenga trabajo, se pueda mantener y pueda costearse su vida. Eso es lo que necesitamos, porque ustedes buscan un país donde todo sea gratis, señor, y no es un país que está desarrollado, que es avanzado, donde todo va por los aires. No, ustedes buscan los países que son gratis y vemos son Nicaragua, Cuba, países árabes, Oriente Medio, donde Dictaduras está mucha socialistas, etcétera. hambruna, dictaduras. Entonces, ni Comunistas. siquiera China tiene cosas gratis y veo que Claro, es comunista, pero súper capitalista. exactamente. Entonces, y funciona. Y ahí está Rusia, comunista y súper capitalista. Claro, Entonces, al claro. punto que llegaron a tener un mundial de fútbol, siendo un país comunista.
Exactamente, pero en el caso nuestro, la forma en la que digamos, y este programa no es para hablar de política, les hago la Nos salida. Este desviamos tema, y no entiendo cómo llegamos aquí. no, pero es que el tema es que la política, y yo lo decía en estos días en uno de mis videos, la política influye en absolutamente todo, en todas las decisiones que tomamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que comemos, en dónde vivimos, en cómo nos educamos, termina influyendo en todo. Aquí nos dice, Juan Miguel dice, Venezuela todavía no es libre, está en camino. Bueno, Ya, evidentemente es estamos en un proceso y es un proceso que va a ser muy largo. Cuesta correcto. mucho, genera mucho ruido, era Delcy, escuchar que Delcy es la presidenta, eso obviamente nos friquea y ver todavía a Diosdado Cabello ahí No, es un mal nos vuelve necesario. loco, Es un mal pero hay que necesario. entender que las decisiones se están haciendo a través de Estados Unidos. Si no, pregúntense ustedes cómo es que acaban de reabrir la embajada de Estados Unidos, cómo es que están cerrando el helicoide, cómo es que han soltado a presos políticos, cómo es que ahora le Ley de están devolviendo amnistía, ley de amnistía. ley de Ya amnistía, claro. empezaron a volar o creo que ya dieron el permiso para aviones de Estados Unidos a Venezuela. Están ocurriendo muchas cosas que, señores, para mí en lo personal están siguiendo un guión, un patrón, que todos quisiéramos Claro, que fuera a durar 3 meses, un mes, pero no, esto va a durar. no va a ser Averigüen, en así. Panamá duró casi año y medio la transición y fue una transición Claro. exitosa. En España duró casi un año. Las transiciones llevan tiempo. Me puse a estudiar después de esto. Yo también tenía el sueño como todos, que al otro día quitaban a ella, ponían a la No, no otra y todo era un funciona. mundo feliz. Así no funciona la política, así no funciona la vida. Incluso la gente debería buscar, hay un podcast que Nayib Bukele habló sobre eso y él dio una explicación fantástica y ese podcast fue de hace años. Fue reciente cuando él tuvo la pelea con Julio Borges. ¿Por qué? Yo no quiero tocar ni nombres, pero es que eso está. Porque Claro. él dijo y lo acusó literalmente de ser un vendido y puso un tweet diciendo que Julio Borges era un vendido y un esclavo del chavismo, que es una acusación súper fuerte y espero que no me vaya Claro. a meter en problemas, pero lo dijo el presidente de El Salvador, porque él Ujú. dice, ¿de qué te sirve a ti quitar un presidente si toda la bola de corruptos sigue allí? Estás ahí, No hay un claro. gobierno, no hay libertad, no hay nada. Por eso es que Nayib Bukele hizo una cacería de brujas, que él fue derrocando todos los ministerios, metiendo gente presa, toda alcaldía, gobernación, hizo una purga, literalmente lo que Ujú, está haciendo es ujú. ahora mismo en Venezuela. Pero él lo hizo porque todavía no era un país que estaba tan corrupto como el de nosotros y todavía quedaba un poquito de poder y todavía se podía, medio funcionaban las instituciones y se logró y él lo logró hacer como en 2 años, 3 años, que fue prácticamente su primer mandato de esa purga que le funcionó. Y él decía que si un país no controla las cárceles, no puede controlar las calles. Eso yo lo escuché hace años también de un presidente de los Estados Unidos que no me recuerdo su nombre, pero hace años, yo era un niño, que dijo un país que no tiene control sobre las cárceles, no tiene control sobre las calles. Entonces Así Nayib fue. Bukele repitió eso y por eso es que ahora el país es conocido por tener la mejor cárcel del planeta, con la más Así segura incluso que las de Estados Unidos y así más es. severas y más estrictas. Entonces, y logró tener el control de las calles. No vamos a decir que es el país más seguro del planeta, pero está bastante adelantado con respecto a toda Latinoamérica e incluso Europa. Entonces, Bueno, y hizo un negocio interesante con Estados Unidos, porque recuerden sí, ustedes que muchos inmigrantes venezolanos sí, fueron enviados hasta allá justamente porque estaba recibiendo el país un pago por prisionero, porque aquí, bueno, no tenían dónde meterlos, entonces los mandamos para allá y entonces te pagamos a ti tanto dinero por cada uno de los prisioneros. Estos yo son, leí hace años un estudio y sé que después lo verifiqué, no sé al día de hoy, que un preso en Estados Unidos le costaba al gobierno, nos cuesta a nosotros, los que pagamos taxes, hasta $400,000 al año. Un imagínate, preso. es Es lo que te demasiado cuesta. dinero. Un Es preso demasiado, te cuesta $400,000. ¿Por qué? Porque le das todos los servicios médicos, claro, dental, de visión completamente gratis, claro. medicinas, alimentación, vestimenta, el Todo. pago del personal, de la electricidad, del complejo. O sea, tú sabes que es casi $500,000 mantener por persona a una persona presa porque se le cumplen todos sus derechos. Exactamente. Porque No se como le en cumplen Venezuela que están todos sus hacinados. derechos. No como en Venezuela que están hacinados, meten a 20, 30, 50 en una celda donde no pueden respirar, están desnudos, no hay aire acondicionado, no hay ventilación, No hay no hay comida. higiene, no hay comida, no hay nada. Hay Aquí comida. no. Si Aquí los se les familiares no le garantiza. llevan comida, no se come. No comen, Y a no veces no le comen. dejan ni pasar la comida, bueno, sin fines de historias que uno ha escuchado, pero
Si no sobornan a los policías no pueden entrar y bueno, vaya. Es algo que va a llevar tiempo. Hay muchos rumores, unos dicen que en 7 meses hay elecciones, otros dicen que en año y medio. Señores, que tome el tiempo que tenga que tomar, pero incluso lo pensaba yo en mi ignorancia hasta que Marco Rubio lo dijo la semana pasada en el Senado, en el Congreso, cuando lo entrevistaron, de que tenía que dar el reporte, arte y parte, se dice aquí, de que le dijeron, ¿de qué sirve que mañana hayan unas elecciones libres, unas elecciones, no dijo libre, unas elecciones en Venezuela, si todo el sistema político es el mismo, si el juez es el mismo que es el CNE y gana después otra vez, digamos, la persona que está actualmente? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a volver a cantar fraude? ¿Vas a volver a una operación militar? Eso no se puede hacer. Se tiene que cambiar las condiciones, se tiene que garantizar la libertad para poder ir a unas elecciones. Y la verdad, señores, duélale a quien le duela, se imponía en el mundo, que vamos a decir que es el presidente. Él no tenía el poder electoral, legislativo, ejecutivo, era cuestión, Marco Rubio dijo que era en cuestión de 72 horas para que le dieran un golpe de Estado y luego qué. Y que Estados Unidos tiene que volver a entrar. Entonces, es un proceso, no es tan rápido como la gente le gustaría, pero le repito, lean las transiciones que han ocurrido en la era moderna, que ocurrió en España, ocurrió en Panamá, que es una de las más recientes, han demorado más de un año, pero miren que son países al día de hoy 100% libres. Y como le estaba diciendo a otra persona, no crean ustedes que Estados Unidos va a meter cientos de millones de dólares como está haciendo al día de hoy y poner en riesgo sus intereses. Ya eso no tiene vuelta atrás. Ese control no lo vuelven a perder, señores. No lo vuelven a perder. Ahora esto no es un podcast de real estate, esto es un podcast de política. No, pero fíjate que me da mucha risa que Luro me escribe por Instagram y dice, Adriana, ¿estás en la política? Miren, muchachos, no. No, esto no debió pasar. Yo quiero ir a Venezuela. Pero cuando hablamos de cualquier tema, y obviamente en este caso estamos hablando de temas de real estate en Estados Unidos, pues tiene todo que ver. Usted dirá que, pero esta gente se fue, se desvió. No, tiene 100%. Todo que ver. Tiene todo que ver, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente le estamos hablando a una comunidad hispana que en su inmensa mayoría son venezolanos y que tienen esta ambigüedad, esta angustia de me regreso, porque esa es la otra, ¿no? Hay muchísima gente que piensa, este es el momento, me voy a regresar, ya va. Cojan la cosa con calma. No voy a comprar aquí porque voy a invertir en Venezuela. También he escuchado mucho ese tipo de comentarios y ya va. Vamos a calmarnos. Las cosas en Venezuela necesitan de un proceso. No les digo que no lo hagan, sino que piensen también en su futuro. Yo digo, mira, cómprese su propiedad en Estados Unidos, que si el día de mañana se va, pues supongamos que usted en 2-3 años se regresa a Venezuela, pues ya tiene una propiedad aquí que puede rentar y que en unos años va a poder vivir de eso, que se pague sola. O la vendes y te llevas algo, que rentado no te llevas nada. Nada, pero vamos a suponer, Edgar, vamos a suponer que invertiste y te compraste tu townhouse, te compraste tu casita, te compraste tu apartamento, pero en 3 años tú dices, ya me regresé para Venezuela. Usted deja eso rentado, se va a pagar solo, mira, a la vuelta de unos años, 15, 20 años, el tiempo, si te manejas bien financieramente, ese va a ser tu retiro, recibir esos dólares. ¿Cuánto, o sea, cómo vives en Venezuela? Si vives de una renta en Estados Unidos, te rinde la plata maravillosamente. Es decir, hay que pensar en el futuro. Tú sabes que creo que la primera conversación, el primer programa que tuve contigo, a mí me marcó mucho porque tú hablas de eso, de planificar el futuro. Y creo que es una de las cosas justamente que no hacemos, que es planificar nuestro futuro. Y parte de lo que yo siempre vi desde niña, porque mi papá siempre lo hizo, era invertir en propiedades, invertir en tierra, invertir en terreno, invertir en casas, invertir en cosas que el día de mañana vas a poder vender, rentar o etcétera para poder vivir de eso. Efectivamente, dijiste todo lo que tenías que decir, pero los que crean que la política no tiene que ver con el real estate, les voy a hablar de un dato súper interesante. Cuando estaban las elecciones, que no había ganador todavía presidencial y los candidatos eran Kamala Harris en ese momento y era Donald Trump, se frenaron por un momento las aplicaciones a los préstamos. No es que no habían, pero de lo que se venía haciendo en promedio, vamos a decir que se redujo en un 60% las aplicaciones a financiamiento. ¿Por qué? Porque la gente del común, la gente de a pie, unos tenían miedo de que sencillamente si ganaba
una persona, las casas fueran a bajar porque era su promesa, literalmente, y los otros tenían miedo de que si ganaba la otra persona, el país fuera a entrar en guerra, porque eso era una promesa también de que iba a haber desestabilización. Entonces, por un tema netamente político, mucha gente, quizás no el latino, pero el americano de verdad, se frenó en tomar acción. Y literalmente, cuando se pasaron las elecciones y tomó el poder el nuevo presidente, ese mes se dispararon las aplicaciones de préstamos hipotecarios. Es muy importante aquí los préstamos, es como se mide literalmente el real estate con las aplicaciones a préstamos, porque quiere decir si la gente está tomando iniciativa o no está tomando iniciativa. Incluso, miren este dato, que es una cosa loca. En enero de este año, que terminó el mes pasado, fue el mes con más aplicaciones a préstamos, creo que en los últimos 2 años, algo así. ¿Y por qué? Porque vieron que empezó la tendencia a bajar un poco la tasa de interés, que el presidente de la Fed empezó a bajar la tasa de interés y que desde el día 1 Trump ha dicho que va a bajar la tasa de interés. A lo que empezaron a ver que ese pico que empezó a bajar, literalmente fue un boom de aplicaciones. Incluso en enero hubo más aplicaciones que en la primavera de cualquier año, que en la primavera es cuando más casas se venden. Entonces, sí, eso es un dato súper interesante y todo fue en enero y no es casualidad, no es porque año nuevo voy a comprar casa, no. Es sencillamente porque la gente que viene analizando el mercado vieron que ya empezó la gráfica a bajar las tasas de interés y saben que la secuela siempre, y lo vivimos en el COVID, es que las casas suben de precio. Exacto. Entonces, y todo es algo netamente político. Créanme que cuando se haga el boom de la noticia, como debería de darse, de esas palabras de Donald Trump, que fueron la semana pasada, eso va a tener un eco en las casas. ¿Por qué? Porque ya el que va a haber siempre va a haber gente dudando que se compran una excusa para no comprar. Eso va a existir toda la vida. Van a haber rentadores de por vida, eso está escrito. No todo el mundo está preparado para ser dueño de casa. Eso es una realidad. Eso es como que no todo el mundo puede ser emprendedor o empresario. Correcto, hay gente que no pasa empleado. 100%. Eso es la ley de la vida, literalmente hablando. Pero hay un grupo de personas pequeños, dígase un 10% de personas que están aptas para comprar y que no habían dado el paso por temor. Pero al escuchar ese mensaje de la persona que está viniendo, le creen y toman acción. Estamos hablando un 10% de un 100 que pueden comprar. Exacto. Entonces, ese 10%, créanme que hace un volumen significativo para sacudir el mercado, no para hacer que las casas se disparen, pero sí para que se empiece a ver la tendencia a la alta y ya van a dejar de ver la tendencia a la baja. Que la baja fue una corrección, volvemos a lo mismo que se estaba eliminando el overprice, literalmente eso. Pero ya eso va a traer unos cambios. Lo que pasa es que en el real estate una noticia te sacude hoy y la reacción tú la ves 2-3 meses después. Es como un terremoto, que la réplica es lejos, no es como la gente cree que Trump dice esto hoy y ya mañana se disparan los precios de las casas. No, incluso con lo que te comenté anteriormente, cuando ganó él la presidencia y agarró el poder y se dispararon en esa época las aplicaciones a compras, pero él había ganado las elecciones como 2-3 meses antes. Él toma el poder en enero y creo que las elecciones habían sido en noviembre, algo así. Pero hasta que él no tomó poder, no se disparó la consecuencia de él haber ganado. O sea, pasaron meses. Bien. Y aquí volvemos a lo mismo. Yo creo que esto, si se sigue yendo la bajada de los intereses, se va a hacer más eco lo que él dijo y créeme que va a traer como consecuencia otra, no creo que una subida abrupta de los precios, pero sí que la tendencia sea en lugar de así como viene, empiece a subir un poco. Y ahí la gente va a decir el famoso hubiese comprado. ¿Qué hubiera pasado si hubiera comprado? Bueno, vamos a leer mensajitos. Hipólito dice, buenas tardes, amiga, Dios te bendiga inmensamente, siempre por tu labor que llevas adelante para edificación. Gracias. Luro dice, lo preguntaba si estabas en la política porque me alegra que toquen estos temas de conversación, ya que en tiempos atrás nadie hablaba de política. Soy Sánchez, dice Adriana, me encanta, soy tu fan, veo conector por ti, obvio bendiciones para tu familia, gracias, mi amor. Juan Garzón Carlos, dice Adriana, qué bella eres, gracias. Franklin dice, te amo Adriana, gracias mi amor.
sigue siendo tú, riéndote, sigue siendo única, no le pares a los malos comentarios, eres una reina, gracias. La vida es más bonita cuando ves a Adriana. Ustedes son una belleza, vale. Quédense, o sea, mándenme mensajes todos los días para que me suban el ánimo, ¿qué? Tengo un comentario de lo que dijo la señorita, no me recuerdo el nombre, que nadie se atrevía a tocar los temas y Política. hablaron algo muy importante en Connector, en República, que le dedicaron un episodio a eso. Son buenas personas, son maracuchos, No, no, tienen todo República lindo. son costillas míos, son amigos míos, Mi pero tú no puedes estar amor, viendo todo. República y no ves, lo veo No, no. todo, ya lo vi Y él todo. dice que no lo veo. Si más Ah, bien Chatén dijo un comentario, yo sé que ya no estás con Chatén, pero ayer dijo un comentario que lo tengo anotado, que digo, ¿qué si lo llego dijo? a ver, le voy Porque a... no lo vi, No, no es ¿qué nada dijo? malo, sino que le está diciendo, como que tirándole, yo le puedo entender su dolor a Marco Rubio y a Trump, que por qué Ajá. está de él, sí, que por qué no lo han sacado rápido. Y yo como que, güey, o sea, yo quería escribirle así por WhatsApp, que no lo tengo, como que mírate estos tus documentales, léete esto y vas a entenderlo un Yo te poco mando el más, porque WhatsApp no de Chatén para sabemos. que se lo escriba y se lo mando. No hagas eso. No hagas eso. Ajá, Te vas a entonces, arrepentir. no me deja de Entonces, hablar, me deja de hablar. sí, literal. Entonces, de que es un proceso, pero volviendo al tema de De la la gente política. de Ujú, República, que ellos dijeron algo que la gente los ha estado castigando, y es ujú. muy cierto, ellos tienen familia en Venezuela, yo Claro, tengo familia en Venezuela, tú tienes familia en Venezuela, claro, yo quiero algún día volverlos a ver, volver a claro, ir. Y claro. uno no puede estar diciendo cosas que sabemos que en un país que existe la represión y que sí te Exacto. castigan. Y Ujú. yo no voy a contar mi historia, pero a mí me pasaron cosas allá. Yo tengo que Como a cuidar todos. cada palabra que yo digo. Claro. Porque al mismo Oscar Alejandro, que es un youtuber Ujú. famoso ¿Cómo venezolano, no? por ¿Cómo un no? video que grabó hace años, una vez lo Ujú, detuvieron. O sea, el año pasado le ujú. estuvo detenido en Venezuela 2 o 3 días y Sí. literalmente salió porque toda su comunidad de seguidores y de amigos muy Ujú, influyentes, uno de los más duros que publicó fue Marcos Música en su ujú, momento, con ujú. millones de seguidores, empezaron a hacer un eco en el mundo, hasta por eso fue que lo soltaron. Si él no hubiese hecho ese eco, si no hubiese Ujú. sido la persona que él era, créeme que todavía estuviera detenido el día de hoy. Seguro que sí. Entonces, Y eso es lo lamentable de las cosas que pasan en Venezuela. Y nosotros lo hemos dicho muchas veces en el programa y lo mantengo y cada vez que puedo lo digo, de lo más, o sea, lo más duro y lo que para mí no tiene perdón de Dios, de todo lo que ha pasado en los últimos 26 años, que ha sido durísimo, es justamente lo de los presos políticos, lo de privar de libertad a gente inocente, correcto. arrancarle de los brazos a una madre a su hijo, a un hijo a su madre o a su padre, meterlos presos simplemente por pensar diferente. Eso tiene que ser No, penado y, con todo el peso de la ley hoy, mañana o pasado. y algo más grave todavía, o sea, mira de lo que tú estás hablando, pero hay cosas más graves La todavía, como vi tortura. en casos de personas que hablaron mal en canales de televisión extranjeros, periodistas, y Ujú. fueron a la casa de los hermanos, de Por los eso, padres, y se los llevaron y por están eso. detenidos. Ni siquiera Claro. la persona hizo nada, no, tu hijo habló, tu mamá habló, tu No, es papá terrible. habló, tu hermano habló, y se lo han llevado. Esas historias existen, señores. Entonces uno Claro. no puede ponerse de irresponsable a decir cosas que va a perjudicar a otras que van a asumir las consecuencias por nosotros. No me Así es, parece justo. La así gente es, cree, y lastimosamente Venezuela está tan sufrida y tan dañada, que así la es. gente piensa que el que no hable mal públicamente del gobierno es un Está con el enchufado, por gobierno. decir otra palabra. No, señores, o sea, sean conscientes de que no es lo mismo que tú lo digas en tu Instagram con 2 seguidores que lo diga otra persona que tiene 100,000 seguidores. El de los 100,000 seguidores lo van a mirar y ese sí va a tener consecuencias. Así Que es, lo diga. Como dice un chiste ahí, que lo diga, que nada más que tienes en el Instagram tu mamá y a tu abuela, no va a pasar nada. claro. Pero Adriana, con la cantidad de seguidores que tiene, yo no tengo mucho, pero voy para 15,000 y con 15,000 Eso. personas estoy seguro que alguien lo va a ver Alguien. que no le va a gustar y me puedo tener unas consecuencias. Así Entonces es. tengo que medir muy bien lo que estoy haciendo. Y más que ya yo tuve problemas allá. Entonces Exactamente. tengo una manchita en el historial político allá, por decirlo así. Entonces uno no se puede arriesgar. Así es. Bueno, mi querido Edgar, gracias, como siempre, por este espacio tan delicioso donde disfrutamos tanto conversando. A ustedes gracias también por conectarse próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal. Estaremos hablando con Edgar Basares. Si tienen preguntas, cualquier comentario, déjenlo abajo. Recuerden que este programa se queda colgado permanentemente en YouTube y replicamos fragmentos del programa a través de todas nuestras redes sociales. Nos volvemos a ver. Mañana tenemos más Hablando Paja. El viernes creo que vamos a tener doble tanda incluso Hablando Paja. Pero ustedes pendientes en mis redes sociales que por ahí les voy
notificando todo. Gracias, Edgar. ¿Cuál es que es tu segundo nombre? Edgar Alejandro, Edgar José. Edgar José. Edgar José. Gracias, Edgar José. A todos ustedes, gracias. Déjenle like, comparten, comenten. Que eso Síganme en Instagram como @basabe_realtor. Síganme en Instagram, por favor. Así es. Bueno, cuídense mucho. Buen provecho si no han comido. Y hasta la próxima. Presentado por Edgar Basabe, especialista en nueva construcción, Miami-Dade y Broward.